Del Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 27 al 33. Y salió Jesús y sus discípulos hacia las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntaba a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos dijeron: Juan el Bautista, y otros Elías, otros que uno de los profetas. Pero él les preguntaba a ellos: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Tomando la palabra, Pedro le dice: Tú eres el Mesías. Pero les prohibió que dijeran a nadie esto acerca de él. Y empezó a enseñarles que el Hijo del Hombre tenía que padecer mucho y ser rechazado por los ancianos y los sumos sacerdotes y los escribas, y sufrir la muerte, y después de 3 días resucitar. Y les declaraba aquel asunto abiertamente. Pero, llevándoselo aparte, Pedro empezó a reprenderlo. Pero él, volviéndose y viendo a sus discípulos, reprendió a Pedro y dijo: Vete detrás de mí, Satanás, porque no tienes en cuenta las cosas de Dios, sino las de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice el padre Manuel Iglesias González, aquel jesuita muerto hace poco, que publicó aquella excelente versión crítica del Nuevo Testamento, cuyo texto estoy leyendo, que el Evangelio de San Marcos, que es el más breve de todos, de los 4, dice así: a partir de ahora se invierte la estructura literaria de Marcos. Anteriormente abundaban los milagros y eran parcas las instrucciones de Jesús, dirigidas más bien al público. O sea, en la primera parte hay más milagros y no tantas instrucciones, o las que se dan son más bien dirigidas al público. Pero ahora, después de este Evangelio, abundarán las instrucciones, sobre todo para los discípulos, y escasearán las curaciones milagrosas. A partir de ahora San Marcos nos va a narrar muy pocos milagros y más bien las instrucciones que Cristo le dirigió a los apóstoles. ¿Por qué? Porque ya el pueblo de Dios había visto la grandeza de Cristo, había Cristo probado que era un hombre enviado por Dios. Entonces le pregunta a los apóstoles: ¿quién dicen la gente que yo soy? Y la gente, por supuesto, no atinaba con la verdadera respuesta. Es un profeta, es Jeremías o Elías, etc. Había confusión en el mundo, aún en un pueblo religioso, sobre quién era Cristo. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo?, les dice Cristo a los apóstoles. Y San Pedro, que ya era un líder del grupo, iluminado por el Espíritu Santo, como Cristo le va a decir, no viene narrado en este Evangelio de San Marcos, sino que San Mateo nos trae más detalles de esto: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Entonces Cristo allí le va a prometer el primado a él, o sea, lo va a nombrar Papa, aunque no viene narrado hoy en el Evangelio de San Marcos, sino que San Marcos muestra que una vez que los discípulos ya tienen claro una idea clara de quién es Cristo, y eso por una inspiración divina, la cual van a custodiar todos, pero especialmente San Pedro, ahora Cristo empieza a revelarles más profundamente quién es Él, su misterio, y les habla abiertamente, dice San Marcos, sobre el misterio pascual, sobre su pasión y su resurrección. Les dice claramente que Él tiene que morir. Y esto es algo que les sonó tan duro a los oídos de los apóstoles. Bueno, a cualquiera de nosotros, cuando se nos anuncia el sufrimiento, nos negamos, nos escandalizamos ante la cruz. Y por eso San Pedro, en su parte humana, se escandaliza por el amor que le tenía a Cristo, trata de disuadirlo de que no sea así, que no piense de ese modo. Y Cristo corrige duramente a San Pedro. Vete detrás de mí, Satanás, le dice, porque tú piensas como los hombres y no como Dios. O sea, personalmente, el Papa y cualquiera de nosotros nos podemos equivocar, sobre todo por temor a la cruz. Entonces, a partir de ahora, Cristo le va a enseñar a los apóstoles el misterio más profundo de Él. Y esa ha sido la misión de la Iglesia y del Papa: confirmar al mundo quién es verdaderamente Cristo, que Cristo no es un enviado de Dios a hacer milagros, a solucionarnos los problemas, a que todo nos vaya bien. Él viene a salvarnos, sí, pero Él tiene su plan que nosotros tenemos que aceptar.
cuyo plan tiene como parte esencial el misterio de la cruz, aunque no nos guste, aunque nos escandalicemos. Tenemos que crucificarnos con Él para luego resucitar con Él. Eso es algo que nos cuesta a todos entender y que poco a poco el Espíritu Santo nos va introduciendo en ese misterio. Y muchas veces nosotros, e incluso sacerdotes, obispos, nos podemos alejar, comenzar a predicar doctrinas extrañas por este miedo a la cruz, como de hecho ha pasado y seguirá pasando. Pero tenemos que ser fiel a esto que enseñó el primer Papa, San Pedro, y que han custodiado todos los papas, los 266 papas que ha habido hasta el momento. Ellos han custodiado la verdad de la fe por el don especial que Cristo les ha dado de la infalibilidad, aunque personalmente ellos después hayan vivido en mayor o menor consonancia con el misterio de Cristo. Ha habido papas que han sido tan santos y ha habido otros que no. Y ha habido algunos que se han equivocado incluso en pequeñas cosas o grandes, pero hablando privadamente. Pero cuando un papa habla solemnemente, enseña él junto con toda la Iglesia, no se puede equivocar. Hace muy bien estudiar la historia de la Iglesia, la historia de los papas de modo especial. Hace poquito me puse a estudiar la vida de el papa que después de San Pedro más reinó en toda la Iglesia. San Pedro reinó 38 años más o menos como papa, y luego el segundo en el pontificado más largo ha sido Pío IX, que reinó 31 años. San Pedro 38, Pío IX 31, y después le sigue el querido Papa Juan Pablo II con 26 años y medio de papado. Pío IX fue muy amigo de Don Bosco, de San Juan Bosco. Los muchachos del oratorio gritaban entusiastas cuando veían a Pío IX, ¡Viva Pío IX! Y Don Bosco les corregía diciéndoles, no griten ¡Viva Pío IX!, griten ¡Viva el Papa! A pesar de que Don Bosco lo quería entrañablemente a Pío IX, querían que se entendiese que más allá de la persona de la santidad de Pío IX, lo realmente importante es la figura del Papa, la institución que Cristo creó en este Evangelio. Entonces miren la grandeza de la figura del Papa como padre de las naciones y cómo nuestra rebeldía, nuestra revolución interior, la del pecado, se opone a un don tan grande de Cristo. Pero por eso Cristo dejó al Papa, para sanar esa rebeldía nuestra. También nosotros pidámosle a Dios de amar la fe, de amar al Papa y de luchar contra la revolución mundial y sobre todo la revolución que se da en nuestro corazón, luchar verdaderamente y con mucho valor contra el pecado que nos quiere dominar.